en estos temas. Y por cierto, hay juego gratis en la tienda de Epic. Si a alguien le interesa, aprovechen. Creo que era el de Cities o algo así. Bueno, si algún día carga esta porquería, ¿verdad? Pero bueno. Así de plano. Pero bueno, entonces han estado bien pequeños saltamontes. Sí, afortunadamente. Pues mira, League of Legends lo jugué un rato, pero no lo he vuelto a jugar muy al principio, como hace 4 o 5 años. Así, después me envicié con otros juegos y pues bueno, ¿qué les puedo decir? Así, uno no tiene remedio. Así, pero prometo agarrar y bueno, lo voy a volver a tomar, a ver, vamos a ver si ha mejorado o no. Así, uno nunca sabe. Haga un directo, no, hacemos, agarramos y hacemos directos de Apex, así, hay valores, o a veces, ¿qué era? Ya fue New World, pero pues no he subido el armador y no he hecho otras cosas. Chupi Stream, la de lo. No, sí, cómo no. No tiene. En serio, no puede ser, qué vergüenza. Así que, ¿qué le vamos a hacer, PM? Gerardo, aquí estaba. Una persona debe ser con nosotros. No. Más bien, ahí deberíamos agarrar a hacer un servidor de Apex y hacer una masacre como Dios manda. Con esos principios valiosos que uno tiene. El profe me bajan bien rápido. ¿Cuál? ¿En Apex? Sí, luego creo que ya estoy muerto. Yo juego más al Destiny, pero bueno. Creo que sí tenía Destiny 2, creo que sí lo tenía. Nada más llegar rango oro 2, creo. Oye, ya que estaba en oro 4, ya casi estaba platino y ya no llegué, me dio coraje, ya me quejo las 2. Sí, pero pues lo malo es que yo tenía 4, imagínense lo mancos que estamos. Parece que a mí así tengo el Destiny, pero ¿cuándo lo jugué? Sí, creo que sí lo jugué hace un rato, no lo he vuelto a jugar. Pues igual lo debería volver a bajar. Sí. No, parece que cuando uno tiene un escuadrón manco, es un escuadrón manco. ¿Qué les puedo decir? Pero bueno, empecemos con su tormento favorito, que da alegrías y mucha felicidad. Claro. Gracias, sigan así esto. Apex para descargarlo, sí, está buenísimo, súper recomendado. No, los depredadores no. ¿Qué les digo? Sí puedo ver los specs de mis compañeros del escuadrón. Sí, no, hay 2 vagos que hay uno que es el Torres, hijo de su tal por cual. Yo estoy seguro que usa aimbot, pero bueno. Pero está muy divertido, sí, bájalo, Diego. Como bien, más bien Hugo, sí, bájalo. Como dice Diego, está súper recomendado. Pero bueno, Cristian. Presente. No, yo te quería poner tache. Bueno, ni modo. Natalia. Presente. Eso. Ven, Natalia se ve inspirada, motivada y seguro juega Apex. Claro. ¿Ven? Está muy bien. Espero que seas una gandalla y que los mates con todo el abuso que se pueda, como Dios manda. Así, Diego. Presente, profe. Así, Justin. Tacho Marachi. José Manuel. Presente, profe. Te quería poner falsa, pero bueno. Emanuel. Presente, profe. Eso era todo. Iván. Presente, profesor. ¿Ya te portas bien, Jair? Sí, lo prometo, profe. Perdonado, entonces. Rodrigo. Presente, profesor. Eso era todo. Luis Jesús. Presente, profe. Hugo Enrique. Presente, profe. Eso. Julio. Presente, profe. Ve deprimido, le falta café. Jimena. Presente. Bien, Jimena sí tomó café. Fabricio. Presente, profe. Daniela. Presente. Eso también tomó café. Hugo Osorio. Pues sí, por sí es en el chat. Ya no me hagas caso. Eso, Pamela. Presente, profe. Eso, Diego. Presente, Pérez. profesor. Eso, Gael. Presente, profe. Está Diego Plata. Presente, profesor. Eso, Eduardo. Presente. Eso, Gerardo. Presente.
Eso. Rebeca. Presente. Eso. Fer. Fernando. Presente, profesor. Eso es todo. Adrián. Presente, profe. Así, Gerardo. Presente, profesor. Emilio. Presente, profe. Así, Irving. Irving Aluna. Tacho Guarachi. Eso era. Eric. Presente, profe. Eso. Rubén. Presente, profe. Sí, Cristian. Abraham. Presente, profe. Así, Oscar. Presente. Eso, Diego Jiménez. Ya te voy a poner tache. Bueno, ni modo. Valentín. Presente, profe. Eso, listo, ahí estamos todos. Y acuérdense de algo, cuando un proveedor, cuando un cliente malvado no les quiere pagar, córtale el servicio y de milagro aparece dinero, aunque ustedes no lo crean. Así, por eso me tardé hoy, porque cínico desvergonzó al cliente después de 2 meses de estar gorroneando servicios. Dios, me sale que no tiene dinero para pagar. ¿Y qué creen que le pasó? Alguien se metió a su consola de Tenant y le puso deshabilitar todas las cuentas y apareció dinero, cosas misteriosas de la vida, ¿eh? Así. Sí, Magia pura. Magia pura. ¿Qué cosas más raras pasan? El profe enseñando life hacks. ¿Cómo? El profe enseñando life hacks de calidad. Pues si agarras, te metes al Active Directory y le dices caput. Así. No, es que qué cinismo, en serio. Y todavía me sale de, ¿y por qué me estás poniendo eso? Y todavía me dice, perdóname el IVA. O sea, ¿qué cree que soy? No, tache, bloqueo. Es muy divertido. Hace tiempo que no bloqueaba a alguien, pero bueno, así. Entonces andamos en la parte triste, desmotivadora y deprimente, que son los impuestos. Qué triste es esta parte. Bueno, hablamos que teníamos 2 tipos de impuestos, ¿no? El impuesto del ISR, ¿alguien se acuerda que era el ISR? Impuesto sobre la renta. Y muy bien, hasta me preocupas, parece que me estás haciendo caso. Eso está muy grave, pero bueno. No, y tenemos el IVA, que es un valor. El ISR era un impuesto directo y un impuesto indirecto es el IVA, el ISR. También tenemos otros impuestos que son impuestos estatales. De acuerdo a nuestra legislación, cada entidad federativa puede poner algunos impuestos diferentes. Por ejemplo, el impuesto sobre las nóminas. En la Ciudad de México te cobran un 2%, ¿no? Entonces, pues te cuesta tener esta parte de la nómina, ¿no? Hay algunos estados que para motivar lo que es la inversión, pues no te ponen en ese tipo de impuestos. Y aquí hay algo interesante sobre los impuestos. En Estados Unidos, que es un lugar donde recaudan bastantes impuestos, los estados ponen la tasa del IVA que ellos corresponden. Entonces, si alguien ha tenido la oportunidad de Estados Unidos, van a encontrar algo que es muy curioso contra los países latinos, ¿no? Tú te vas a cualquier lugar de Latinoamérica, o bien Italia, Francia o España, y cuando tú compras, por ejemplo, este trapito, que no sea trapito de Apple, porque ya ven cuánto valen los trapitos de Apple, te vales 10 pesos y tú pagas los 10 pesos, pero el IVA ya viene incluido. En Estados Unidos, todos los precios es sin IVA. Y siempre te dicen plus tax. Entonces, para que tú sepas, y cuando pagas, tómala, te subió un tanto de impuesto, y es para que sepas que Gandayas es el estado donde compraste el tema, ¿no? Entonces son algunas particularidades. Pero nosotros vamos a encontrar en México impuestos más o menos parecidos, ¿no? Vamos a tener el impuesto sobre las nóminas, que les platiqué que es el 2%. Tenemos otro impuesto que es el impuesto al activo. Esto, ahí viene un factor de corrección que ellos hacen, que si por ejemplo no tuviste utilidades un año, resulta que el SAT te cobra un impuesto por los activos que tú tienes declarados. Entonces se acuerda nuestro estado financiero, y que nuestro estado financiero viene una parte que dice activos. Adivinen de dónde te cobran esa lana. Tú dices, qué simpáticos, ¿verdad? Entonces es muy triste. Entonces, esos impuestos hay que seguirlos pagando, que si hay que pagar impuestos, ¿qué les puedo decir? Después tenemos un impuesto bastante curioso. ¿Han oído el IEPS?
Sí, era el que estaba agregado al valor de las gasolinas, ¿no? Exacto, pero es para un montonal de cosas, no solo gasolinas. Eso puede ser cigarros, refrescos, alimentos superprocesados. Entonces, es un impuesto adicional que te lo meten y es el impuesto especial para productos y servicios. Eso no iba sobre el IVA, pero bueno, que vamos a tenerlo. También es un impuesto indirecto y se va subiendo en todo. Entonces, encontramos este tipo de impuestos. Después tenemos el impuesto que es el ISAN, el impuesto sobre automóviles nuevos. Entonces, te cobran el IVA y aparte te cobran un impuesto porque compras un carro nuevo. Pero no se preocupen, el gobierno siempre encuentra maneras creativas de asaltarnos. Entonces, te cobran la tenencia, que es otro impuesto. Entonces, pagas el IVA, el ISAN y la tenencia. En la Ciudad de México no pagas tenencia si el coche vale menos de 250,000. Pónganse a ver cuántos coches nuevos valen menos de 250,000. El March, y párale de contar. Creo que ninguno otro. El Renault Kwid. Cierto, el de Suzuki, el chiquito, ¿no? Creo que vale más que eso. No, el de Renault. Cierto, ¿cómo se me va ese? El Kwik o algo así, ¿no? Kwid, ajá. Sí, mira, este lo paga, el Ignis la libras. Pero ese no trae nada de seguridad, lo cual está muy triste. Y a ver, no, sí, ya no, sé feliz. Vehículos, ¿cuánto cualidad utilitarios, ¿dónde está? El Kwid, cierto. No, pero vale, si vale menos de eso. Sí. Pues sí, no paga tenencia. Sí. Sí, bueno, trae frenos, que eso es importante. Pero está el más equipado, mira. Y si tiene Android Auto, seguramente esto está hecho en Brasil. Hay que tener terror a eso. ¿Qué sé que sea peor, un coche brasileño o un chino? Es una pregunta interesante. Entonces tenemos esos impuestos y de repente tenemos otra clase de impuestos que es la seguridad social, el Infonavit, el Fonacot y varios asuntos más. Y aquí viene algo interesante. Creo que no se los platiqué. Hace unos meses estaba hablando yo con un amigo que está en España que abrió un restaurante, que su restaurante se llama La Doma Madrid, que lo agarró y lo abrió con una franquicia. Y yo de curioso, porque soy muy curioso, le dije, oye, ¿cómo es el tema de impuestos allá? Pues pocas veces tienes la oportunidad de hablar con un mexicano que puso un negocio allá y que te conteste y te platique. Y me sorprendió mucho el tema de los impuestos y el costo de la seguridad social para una empresa allá. Para darles una idea, si tú ganas 10,000 pesos en México, tu costo administrativo y de impuestos, incluyendo el seguro social, el Infonavit y bla, 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 es un 25% más. Entonces, esos 10,000 pesos que tú pagas, a la empresa realmente le cuestas entre 12,500 y 13,000 pesos, ¿no? Entonces, platicando con Eduardo, dije, oye, Eduardo, pues, ¿cómo está el negocio que tú abriste? El negocio de mi cuate, por decirlo acá, es Google Maps. Porque ¿quién es su mejor amigo? Google. Sí, acuérdense. Si les dicen, ¿qué prefieres? ¿Tener un amigo que te pague las deudas o Google? Le dicen a Google. Aquí está Doma, Madrid, restaurante. Sí. Aquí estaba ahí, donde la Doma, Bodega La Doma, aquí estaba. Ese es el negocio de mi amigo Eduardo, ¿no? Y ay Dios, espérame, ¿dónde se quedó la Doma? Aquí está. Ay Dios, no, espérate. Bueno, es esta esquina, qué chistoso que lo cambiaron. Pero pues antes se aparecía, no lo puse bien. Yo me quedé con la duda, a ver, capaz. ¿No? Sí, la bodega La Doma, sí es esta. Sí, es ese, sí. Efectivamente, sí, le cambiaron por eso no me cuadraba. Entonces, resulta que Eduardo agarra y abre su negocio. Entonces, ¿por qué no lo puse yo bien? Pues, bueno, pues imagínense, aquí está. Es acá, por lo visto. Aquí te lo renombró. Bueno, abre el negocio. Le dije, oye, pues a ver cómo estás operando y cómo es el tema de los impuestos.
Y fue bien interesante. Y es importante saber este tipo de cosas cuando nosotros pensamos abrir un negocio en otro lado para entenderlo. Y me dice, bueno, pues ha sido una experiencia bastante simpática. Él fue socio en Price, ¿no? Le dije, ¿por qué fue una experiencia simpática? Me dice, ¿cómo tú le pagas a un mesero en México? Le dije, bueno, pues abres el restaurante, hay un sueldo fijo del mesero y lo demás es propinas. Me dice, sí, muy bien, así es. ¿Cuánto le pagas? Le dije, bueno, un amigo tenía un restaurante que se llamaba El Saloniza. Le dije, el sueldo de ahí del mesero era 8,000 pesos y el resto era puras propinas. Me dice, bueno, ¿y cuál es el costo administrativo de esos 8,000 pesos? Le dije, pues es 25, como tú sabes. Me dice, no, hombre, eso es una maravilla. Le dije, bueno, ¿a dónde quieres llegar, Eduardo? Me dice, ¿cuánto crees que me cuesta aquí un mesero? Y vienen las particularidades de cada economía. Le dije, a ver, explícame cómo es el tema. Me dice, tú cuando contratas un mesero en España, ya resulta que hay ¿cómo podemos decirlo? Un patrón, un tabulador de sueldos. Entonces, tú sabes que a un mesero sin experiencia, lo mínimo que le puedes pagar son 1,200 euros. Multiplícalo por 25 pesos. Eso, sí, es una lana. Claro que el costo de vida es estúpidamente más caro allá. Le dije, ahora te cuesta 1,200 euros, sí. ¿Y cuánto es lo máximo que le puedes pagar? Hasta 5 años de experiencia, 1,200. Cuando pasan más de 5 años, te vas al siguiente escalafón. Dije, oye, pues está interesante. Entonces, hay ciertos niveles que tú no puedes negociar el precio. El gobierno te pone cuál es el salario. Y me dijo, sí, efectivamente. Me dice, ahora en la parte administrativa, ¿cuánto crees que me cuesta? Dije, bueno, pues suponiendo que es Europa, pues te debe estar costando un 30% más. Entonces dije, pues si te está costando un 30% más menos, dije, pues si son 1,200 y pues está costando 30% más, pues te está costando 360 euros, o sea, te quedas en 1,560. Y me dice, no, a mí ese mesero me cuesta 800 euros al mes. Y yo me quedé así de, perdón, ¿cuánto acabas de decir? Me dice, sí, efectivamente. A mí me cuesta 2,000 euros tener ese mesero. Y dije, en la torre, pero ¿por qué te cuesta tanto? Dice, por todo el tema de la seguridad social. Entonces, dice, mi modelo que yo hice cuando yo me fui a vivir allá, pues se me partió bastante porque yo no me esperaba eso. Yo no me esperaba que el costo administrativo con la seguridad social fuera un 40%. Dije, pues hijo, yo creí que yo le había exagerado con un 40%. Me dijo, sí, pues es extremadamente alto. Y ahora tengo otros problemas. Dice, al momento que yo lo contrato, tú te voy a platicar que me hizo uno que tú por ley tienes derecho a un mes de vacaciones. Dije, oye, pues está padrísimo. Me dice, sí. Entraron 2 y uno dijo, pues me voy de vacaciones. Y se me largó de vacaciones un mes. Y se lo tuve que pagar. Y ya se imagina la cantidad de palabras obscenas que dijo mi amigo. ¿No? Dice, esto es el colmo, que qué sabe qué. Pero es interesante porque su plan de negocios cambió radicalmente a través del costo administrativo y de impuestos que tenía su restaurante, ¿no? Y empieza toda la corrida financiera y me dice, el retorno de la inversión que yo tenía estimado se aumentó 8 meses más simplemente por ese costo administrativo de tener las personas. Segundo, ¿qué otro impacto creen que tuvo? ¿O qué se les ocurre? Sí estoy conectado, ¿verdad? Igual Sí. impuestos Sí. sobre el negocio, ¿no? Los impuestos, efectivamente, el tema de deducciones es una pesadilla, totalmente. ¿Qué más? La pandemia. Quizás problemas en sus costos. Efectivamente, ¿y en qué le pegó en esa parte de costos? En que hubo costos que eran fijos, por ejemplo, que ahora se volvieron variables. Puede ser uno de esos, pero ¿qué fue lo que les dije que les sorprendió mucho cuando apenas contrató a los meseros? Que se podían ir un mes de vacación iniciando luego. Efectivamente, y él no tenía contemplado eso. Entonces, resulta que tiene que contratar un trabajador temporal cuando se va de vacaciones. Y dije, caray, qué interesante está el tema. ¿Y por qué es esto? Dice, porque yo para contratar un temporal le pago yo el mes,
pero a mí me cuesta 3 meses, porque como es temporal, tener a alguien temporal son 3 meses, aunque solo trabaje uno. Y yo me quedé así de, caray, qué interesante está el tema, ¿no? Entonces dices, bueno, ¿cuántos costos puedo yo tener ocultos que no esté yo viendo dentro de mi operación? También la parte de deducciones fiscales, ¿no? Me dijo, el otro era Eduardo, es un socio de impuestos, y estaba vuelto loco porque me decía, ese que no me cuadra, aquí los impuestos se pagan de manera muy chistosa, ¿no? Y pues bueno, estaba sufriendo. La deducibilidad es bastante fácil. Ahora, en México tenemos una parte muy divertido, ¿no? Ahora con la nueva miscelánea fiscal. ¿Alguien ha oído de lo que se llama la cédula de identificación fiscal o el de constancia fiscal que les platiqué? Sí, yo escuché de ella, pero no sé bien en qué consiste. Sí, pues lo que pasa es, si yo te quiero vender a ti, ¿sí? Tengo que, y te voy a facturar, si quisieras unas antes, tengo que pedirte tu cédula de situación fiscal para ver que no debas impuesto y te pueda vender. Eso es nuevo. Eso es muy nuevo. Entonces te lo vuelve muchísimo más complicado. Y tocando el tema con Eduardo, sale el tema de cómo manejar los impuestos. Y fue interesante. Me dice, mira, en México tienes que ir con alguien que te genere los folios fiscales, tienes que tener el contador, ahí le llamaban administrativo, o gestor, perdón, le llaman el gestor a los contadores. Y tienes que ir haciendo bla, bla, y a ver, la contabilidad en México es complicada, ¿no? En la parte fiscal. Dice, y aquí es extremadamente sencilla. Dije, bueno, eso es una ventaja. Me dice, sí, pagando más impuestos, y dices, uy, hay que pensarlo. Pero, al final de cuentas, en todos lados vamos a pagar impuestos, ¿no? Acuérdense que hay dos cosas seguras en esta vida, la muerte y los impuestos. Pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Entonces, ¿dudas de los impuestos pequeños saltamontes? No, profesor. Trabajar en España. Bueno, pues vea, a ver, los servicios son mucho más, son mejores, pero a ver, es que en serio, tienen unos impuestos bastante generis. Ahora uno que acaban de implementar, que si tú usas carreteras gratuitas o libres, resulta que tienes que pagar 90 euros, que son casi 2,500 pesos al año, por circular por por una carretera gratuita. Entonces, dices, ¿qué onda? ¿No? A ver, como que pensaba que presente aquí ando. Oh, sí, te puse asistencia, Hugo. A ver, lo que tú dices, Cristian, es cierto. Lo que ahorita la luz ha subido bastante alto en Europa, pero a ver, ese es un tema que tiene que ver con Rusia. Alemania se suministra el 40% de su energía eléctrica por el gas ruso. Entonces, cuando empieza a haber guerra y la amenaza del corte, pues, ¿qué creen que le pasa a un producto escaso? Se va para arriba. España se alimenta con las estaciones de gas de Argelia, pero pues obviamente sobre el precio de gas se los pega. A ver, a nosotros nos están pegando. No sé si vieron en el Twitter del día de hoy y de ayer que en ciertos lugares de la Ciudad de México había la gasolina que se vendía en 30 pesos. Sí, he visto. Sí, pues, a ver, estamos en una economía totalmente globalizada. Tener la idea de que un conflicto en un lado no nos va a pegar a nosotros, nos va a acabar pegando, sí o sí. Y ojo, los energéticos es el primer paso. Después vienen los alimentos. ¿Por qué van a venir los alimentos? Se transportan con esos energéticos. Exacto, pues el transporte. Simplemente por eso. Entonces va a ir para arriba. ¿Se acuerdan que al inicio del semestre yo le estaba diciendo, espero que no caigamos en un escenario de estaflación? Ya valió, ¿no? Lo más probable es que sí vamos a caer en eso. Vamos a tener inflación muy alta y crecimiento muy bajo. O sea, sí va a ser un año muy complicado y el que viene. Entonces, pues, ¿qué les digo? Lo único que nos queda es que será bueno. No, esperar que esto se arregle. No tenemos muchas opciones. Así, no gasten en créditos. Bueno, eso les iba a enseñar uno de que me llegó. ¿Sí le va a pedir petróleo a Venezuela? Esa es muy buena pregunta, a Gerardo. La producción de petróleo
Venezuela produce mucho, pero tenemos que considerar algo. Era de los principales productores de petróleo. Llegó a estar en su pico en 5 millones de barriles diarios. Ahorita está produciendo 1.200.000 diarios. Dios, el problema es que para elevar la producción de barriles no es de la noche a la mañana. Necesitas bastante tiempo. La OPEP puede incrementarlo a 1 millón más, pero se va a tardar 6 meses. Venezuela, con su empresa totalmente tronada, aunque tienen petróleo por todos lados, y ojo, es petróleo de muy buena calidad, ¿verdad? No creo que vaya a poder cubrir los 4.5 millones de barriles diarios que Rusia genera en el mercado. Entonces sí va a haber una presión. A nosotros nos pega porque el petróleo mexicano, ese es interesante. El bueno es el petróleo maya, que es un petróleo ligero que es fácil de volver en gasolina. El otro que tenemos es muy tipo, el Olmeca es tipo chapopote, que cuesta mucho trabajo procesarlo. Entonces el problema es que para que nosotros tengamos gasolina, adivinen qué tenemos que hacer. Parar de otros lados. Entonces adivinen qué nos va a pasar con el costo. De ahí para arriba. Entonces, pues no nos vamos a escapar mucho de la situación, lamentablemente. Ojo, también es cierto que pues, nos venden un poco caro aquí la gasolina. No nos hagamos. Entonces, pues nos vamos a sufrir bastante. ¿En cuánto es? ¿Alguien se acuerda cuánto estaba la gasolina en Estados Unidos o alguien ha checado? No he checado. A ver, un galón son 3.78 litros, ¿ok? Gas prices, ¿qué les gusta? ¿Qué ciudad les gusta? Estados Unidos, San Antonio. Pues porque va medio mundo de mexicanos ahí. Por ejemplo, y déjeme compartirlo acá. Y sí que San Google, en serio que. ¿Qué haríamos sin San Google? Yo creo que si le ponen en San Google cómo paso la materia, les va a sacar la respuesta. Y las respuestas no van a pasar. A ver, aquí tenemos que está costando $4, ¿les parece bien? La gasolina normal. Entonces, si son $4 entre 3.76 es el galón. El litro cuesta $1.06 por 20. Pues sale más barato la gasolina en Estados Unidos. Entonces podemos poner un negocio de traer guachicol de Estados Unidos. ¿No lo han pensado? Así que sea guachicol gringo. Trademark. No, estamos en el 8. Pero bueno, pues esto va a seguir subiendo. ¿Qué les digo? No va a haber mucha forma de frenar esa parte. Pero bueno, no, es interesante. Pero bueno, ahora, ¿alguna duda de los impuestos pequeños saltamontes? No, creo que no. ¿No? Ni el señor Grillo. Ahora vamos a llegar a una parte interesante. La administración de riesgos. La administración de riesgos se ha vuelto casi algo de cajón en cualquier tipo de metodología, planeación de negocios, casos de negocios, análisis financieros, etc. Porque nos ayuda a tratar de mitigar los riesgos que se van presentando en la operación de cualquier negocio y por sí en la vida. Pero empezamos una parte. ¿Qué es un riesgo? Un riesgo es una incertidumbre, es algo que yo no tengo seguro. A ver, ¿cuál es el riesgo de tomar esta materia? Hablando en serio. Que apruebes o no apruebes, ¿estás de acuerdo? ¿No? Entonces, es una oportunidad de aprobar, es un riesgo, perdón, no aprobar. El riesgo es algo negativo. No. Ojo, puede haber una oportunidad, por ejemplo, si alguien gana en Vistorpedia, que se me cerraron varias operaciones el día de hoy, que poca, pero bueno. No, se puede volver algo positivo si compra una acción muy baja y voltear esa situación en particularidad, ¿no? Pero la idea es cuando nosotros empezamos a ver los riesgos, tenemos que ver cómo estos pueden erosionar o aumentar el valor de las empresas. Y aquí viene algo interesante. ¿Por qué las empresas están saliendo de Rusia a esa velocidad? La devaluación, las restricciones económicas. Exacto. Ahí estás viendo un riesgo y lo acabas de decir mucho. Cuando la moneda se devalúa y no puedes tú convertir esos rublos en dólares porque están congeladas las cuentas, ¿qué le pasa a tu negocio ya? Pues no vale.
¿no? Si nosotros vemos la cotización del rublo, a ver, rublo a dólar. Les digo que cómo no le va a gustar, Chihuahua. Cotización, rublo, dólar. Así. Y vámonos un mes, esto sí va a ser suficiente, ok. Y investing. Pues sí, investing siempre ha tenido. Esa es buena página para ver el comportamiento. Vámonos a, ¿qué será? Bueno, 30 minutos, vámonos un mes. Claro que ese está al revés, pero bueno, nos sirve. Vean qué fue lo que pasó con el rublo. Si nosotros vemos antes de la invasión a Crimea, un dólar valía 32 rublos. Al día de hoy, un dólar vale casi 118.50 rublos. O sea, vean lo que subió en otro. Y si nosotros podemos ver cómo subió en un mes, de estar a 71 a 118, y ojo, está cerrada la bolsa, o sea, pues obviamente el impacto económico es bestial. Entonces yo como empresa tengo una bronca. Lo que yo les vendo, pues no va a recuperar lo que me costó. Ni de broma lo va a recuperar. Entonces tengo un riesgo de operar ahí. También tiene otro problema. Si yo importo mercancía, ¿cómo la va a pagar mi sede que está allá? Pues no puede pagarla, yo la tengo que financiar. ¿Y cuándo le voy a cobrar? No tengo ni la más remota idea. Algo curioso, Rusia era el poseedor de la cuarta reserva más grande de dólares a nivel mundial, que por cierto está congelada. Entonces no pueden usar, ahora sí, sus reservas internacionales, pues sirven para dos cosas, para nada y para nada. Entonces las firmas empiezan a preocuparse, ¿no? Por eso vemos que Zara y un montonal de empresas han estado saliendo. No, Apple dijo ya no te vendo, no, Nike tampoco, etc. Incluso empresas de consultoría, Deloitte y PricewaterhouseCoopers, agarraron y dijeron, cerramos nuestra operación en Rusia, ¿sí? Y nos despedimos del mercado. No. Ahora sí, para que digan que no me... PwC leaves Russia. Pero también eso es por presión, ¿no? Bueno, se puede decir como por presión social. Pues el problema es el riesgo, ¿no? A ver, todas estas, las cuatro grandes viven en un terror de algo que se llamó el famoso colapso de Enron y WorldCom. Les preocupa que si de pura casualidad la bolsa americana detecta algún fraude en una empresa rusa por todo esto, o algún lavado de dinero, o algo que vean feo, les vaya a cobrar su negocio. Pues lo cierras, ¿no? Y ojo, toda la gente que se queda ahí sin trabajo. A ver, es cierto que las filiales de estas empresas allá se juntaron con un despacho muy grandote que ya existía y simplemente les vendieron parte de la marca y tienes que seguir uno. Pero lo interesante es todos los que están saliendo. No, ahora, esto lo están haciendo por temor a las consecuencias que puedan llegar. Sí, es cierto. Ahí es miedo, es miedo. ¿No? Pues sale de Rusia a medida. Pero, híjole, ¿tú te atreverías a venderle algo ahorita a los rusos? Quitemos el tema de la guerra, que si estuvo bien o estuvo mal. Estuvo mal. Pero, ¿lo harían? No, pero porque también los bancos se retiraron, ¿no? Sí, los bancos tienen congelados, bueno, varios bancos internacionales se retiraron y ojo, no puedes sacar, aquí le cambia rublos. ¿Quién te compra rublos? ¿No los puedes cambiar? Visa y Mastercard se salieron. Entonces, si tú estabas, por ejemplo, en Rusia con tu tarjeta de crédito y estás en un viaje de negocios, no puedes pagar. Eso es una bronca, ¿no? Te quedas con una moneda que no vale. Yo creo que el rublo va a seguir cayendo, ¿no? El impacto económico de ellos va a ser bestial. Ojo, el mundo va a sentir el impacto económico. Si nosotros creemos que las sanciones no nos va a costar a nosotros, nos van a costar. Así, ¿México no ha puesto sanciones? No, pero estamos en un mundo conectado. Hay un libro muy bueno que se llama La Tierra es plana y habla precisamente de estas interconexiones. Ustedes, por ejemplo, cuando entran a trabajar, ustedes no solo compiten
con ingenieros mexicanos, compiten con ingenieros de otras partes del mundo, ¿no? Y afortunadamente lo que son las ingenierías, siempre hay escasez de ingenieros, entonces te puedes mover alrededor del mundo. Son una de las virtudes que tiene ser ingeniero. ¿No? Pero pues compites con los hindús, compites con chinos, compites con australianos y todo lo demás. Ahora, rusos seguramente van a salir muchos corriendo de su país porque se les va a caer la economía de una manera espantosa. O sea, pero, regresando al tema de los riesgos, y déjenme para acá, para acá, aquí estamos. Vamos a empezar a sufrir ese punto de vista, ¿no? A ver, tú camina, ahí está. Usualmente, ¿por qué hablamos tanto de la administración de riesgos y por qué se menciona tanto? Resulta que en los últimos años, si nosotros vemos, por ejemplo, la norma ISO 9000, versión 2015, empieza a hablar que incluso en un sistema de gestión de la calidad, nosotros tenemos que empezar a administrar riesgos, ver qué es lo que pasa con un proceso, con un servicio, porque pues todos estamos expuestos a todo lo demás. Entonces, la idea es que cuando nosotros empezamos a evaluar el riesgo, mejoramos en 3 partes importantes. Primero, nuestra estrategia se vuelve más resiliente, o sea, aguanta más un problema que se presente, porque estoy reconociendo el riesgo. Y aquí hago un ejemplo. De los que estamos aquí, ¿tenemos el riesgo que nos asalten? Sí, casi que en todo momento. En todo momento. ¿Vamos a dejar de salir a la calle porque nos asaltan? No. ¿No? Pero ¿qué haces para mitigar el riesgo que te asalten? Me cuido, tengo un teléfono señuelo. Exacto. Empiezas a tomar unas decisiones para mitigar el riesgo de que te asalten. Con eso, tú reduces las sorpresas y pérdidas. Entonces, si nosotros nos ponemos a pensar toda esta parte de los beneficios, lo hacemos de manera inconsciente. Porque, pues, oye, voy a encerrar mi casa y no voy a salir. No, pues ya llevamos mucho tiempo encerrado. No, pues, oye, voy a salir. Pero estoy consciente que existe el riesgo de que me asalten. Estoy consciente que existe el riesgo que pase alguien y me atropelle. Estoy consciente que me voy a echar unos takeshis en la calle y quién sabe qué bicho nos dé, ¿no? Pues estás consciente de esa parte, pero ¿qué es lo que haces? Pues oye, pues empiezo a tomar las medidas. Me voy con, por ejemplo, si algo en la noche voy con compañeros, trato de no traer cosas llamativas, traigo el teléfono señuelo, con la pantalla medio rota pero que prenda para que digan, sí, es un teléfono bueno. No traes dinero en efectivo, o bien si traes una tarjeta de débito, pues le pones topado cuánto es el dinero que pueden sacar, haces muchas cosas. Y todo lo haces pues, para que cuando sí se materializa ese riesgo, o sea, esta parte con mucha imaginación que mal dibujo, el impacto sea menor. Y ¿se acuerdan que yo les decía que algo que no les gusta a las empresas son las sorpresas? Es por esto, sí. Y por eso la administración de riesgos empieza a tomar muchísima importancia. Un buen amigo que espero traerlo para que nos platique del cuarto estado financiero, que se llama Carlos Mendoza Ayala, que fue director de Price y ahorita es director en una empresa de consultoría ambiental, nos decía algo que era bien interesante en este tipo de cosas. Cuando estaba viendo con unos clientes, estaba haciendo su plan de contención de riesgos, nadie, y ojo, estoy hablando en el 2019, nadie le pasaba por aquí el tema de una pandemia. Entonces, cuando empezaba a hacer los talleres, decía, pues yo tocamos el tema de la pandemia y todo el mundo decía, la probabilidad es muy baja, el impacto va a ser muy bajo. ¿Y qué fue lo que pasó? Véanos ahorita, pobrecitos de ustedes, teniendo que aguantarme por videoconferencia en lugar de estar viendo la clase de manera presencial. Claro que con sonidos de streaming. ¿No? Pero, a ver, fue un impacto. ¿Qué tanto fue fácil adaptarnos? No mucho. Pues no, te cambió, ¿no? No sé, a ver, es cierto que los que de repente nos gustan las tecnologías de la información y ya hacíamos streaming, pues nos morimos de la risa. No, pues simplemente pues pongo mi cámara, me pongo, simplemente en lugar de estar usando Twitch o otra herramienta, pues simplemente lo cambio a la que utilice, ¿no? A ver, por ejemplo, a mí me gusta usar Microsoft Teams.
¿Y saben cuál es la razón por qué me gusta? Pues es como más didáctico, ¿no? Ese es uno, pero ustedes me están viendo aquí. En lugar de estar presentando la diapositiva, puedo ponerme dentro de esto y puedo dar cierto lenguaje corporal de lo que quiero. Entonces, si yo quiero resaltar un punto, pues hago todos mis movimientos y mis tonterías y media para que no se aburran en la clase, ¿no? A ver, pero eso era porque uno estaba acostumbrado a hacerlo. ¿Cuántos profesores les costó trabajo? Por ejemplo, las clases de cálculo, ¿no? Yo me acuerdo que mis hijos agarraba y estaba la maestra de matemáticas con la laptop en una esquina y en el pizarrón y pues no veías nada. No estaban preparados. Ahora vámonos al caso de los estudiantes. Pues, pregunta tonta, ¿la conexión de internet aguanta? ¿Hay internet? ¿Cuál es el dispositivo que te Había conectas? compañeros que no tenían ninguna manera de conectarse. Pues claro que no. Entonces, ¿qué haces con en esas situaciones? Salen muy afectados. Ok, hubo el programa esto del préstamo de las tablets y todo lo demás, con Telmex que daba algunos modos para usarlo, pero te chupas los gigabytes en 3 patadas. No, por ejemplo, hay uno que compré que uso para cuando salgo a ver a algunos clientes, un modemcito, estos portátiles de New, ¿cómo se llama? Bueno, a ver, más fácil, les digo cómo se llama, que ya me hago bolas, ¿cómo se llama en la compañía esta? New, esta cosa, New, ¿no? Este cachivache. Que agarré y compré uno de estos. Y pues lo uso yo, por ejemplo, cuando voy a ver a un cliente y de pura casualidad, porque palabra, te encuentras clientes que no tienen ni conexiones a internet, pues yo lo uso para enseñar las cosas que hacemos. Pues, lo impresionante de que, ojo, usando una videoconferencia de 40 minutos, estar checando las informaciones que bajamos con el Power BI y todo lo demás, me chupé el paquete 5 gigas en una semana. Y yo dije, en la torre. Y no estoy haciendo videoconferencia al día. Un alumno que tiene un servicio de estos de celular, pues ¿cuánto tiempo te dura el tiempo aire? Bueno, los megas, pues nada, ¿no? Ese fue un impacto que no teníamos planeado y que las universidades y las escuelas y el gobierno no lo contempló. Y lo que me comentaba el buen Carlos, dice, cuando se levanta esto y las empresas empiezan a ver todo este caos, lo mismo que le pasa a los estudiantes, resulta que pasó con los empleados. Porque primero fue, ¿quién tiene computadora? Algunos sí lo tenían, pero llega la parte de la seguridad. Oye, pues no hay VPNs, algunas no tienen antivirus, el consumo de energía eléctrica de la casa, el consumo de internet. Entonces, muchos empleados tuvieron que conseguirles laptops y por eso hubo una escasez bestial de laptops al inicio, y tratarle de conseguir que se conectaran a internet. A ver, tenemos una pregunta. A ver, y hubo profesores que no se adaptaron. Pues sí, eso es muy cierto, Rodrigo. Y no sé qué fue lo que pasó con ellos. Creo que algunos agarraron y dejaban leer y después se les mandaron un examen. Unos me llegaron a platicar. Pero las empresas también empezaron a sufrir un montonal. ¿Cómo voy a adaptarme ante esta situación? ¿Qué hubiera pasado si en su plan de riesgos habían tenido un plan de mitigación para esta situación? Otra historia, y me voy a agarrar el tema de Ernst Young. Ernst Young, que también es una de las 4 grandes, pasa lo de la pandemia, pero resulta que todos los consultores que les dan, pues una computadora portátil, ¿no? Aquí una que medio se ve. Entonces, trabajar a distancia no les pegó tanto porque ellos ya tenían las VPNs, ya tenían las computadoras portátiles. Lo que descubrieron fue que los empleados no tenían el suficiente ancho de banda para estar trabajando colaborativamente. Al final le hicieron una decisión bien curiosa que se me hizo bien interesante. Agarraron y dijeron a los 7 meses de la pandemia, señores, nosotros rentamos 5 pisos en Antara, nos vamos a quedar con un piso. Todos los que no tienen sus escritorios y sus sillas, vengan a la oficina y llévenselos. Se los regalamos para que hagan su home office. Y los empleados se empezaron a llevar las sillas y los escritorios para trabajar en casa.
O sea, en algunos casos, a algunos les pagó las conexiones de internet para hacerlo. También es cierto que la ley se fue ajustando. La ley federal del trabajo dice, no, espérate, a ver, si vas a hacer home office, el empleador tiene que pagarle la conexión al empleado y el consumo eléctrico. ¿El consumo eléctrico te pega cuando estás haciendo trabajo en casa? Sí, mucho. Pues sí. ¿Cuánto se le subió a ustedes el estado de cuenta de la luz? Fácil, el doble, ¿no? Más o menos. Sí, sí. Y era lo que yo, por ejemplo, le decía a mi esposa. O sea, a mí me encanta mi computadora gamer y todo lo demás, pero yo acabé usando la laptop precisamente de cómo se subía. Decía, cada vez que prendo esta cosa, se chupa, qué sé cuántos hornos de microondas al mismo tiempo, ¿no? Y pues está muy. Primero dices, no importa, llega el primer bimestre y tú, ¡ay, la mother! espérate, apágala. Bueno, ese fue un impacto. Pero también, se volvió también un área de oportunidad. Claro, ¿por qué? Supongo que algunos hicieron cosas más eficientes, puedes tener trabajadores a distancia y ya no tienes que pagarles la luz de las oficinas, las rentas, Y la limpieza. comida, Exacto. limpieza. No, pero resulta que se te ahorra un montonal, ¿no? Varias empresas agarraron y dijeron, ¿para qué quiero oficinas? Otras dijeron, pues sí, pues puedo tener una fuerza muy pequeña, quizá una parte contable o una parte de desarrollo, pero pues todos pueden estar trabajando en su casa. O sea, también descubrieron de la parte negativa que muchos empleados trabajan más horas de las que realmente les pagaban, porque como estaban en su casa, los jefes, y eso estuvo mal, agarraron y decidieron que pues como te levantabas a las 7 de la mañana de 7 a 11 de la noche, estás trabajando. Y hay uno de los estudios que salió, déjame ver si que lo tengo acá, ese era de Viva. ¿Dónde lo tenía aquí yo? Viva. Microsoft Viva, aquí está. Presentación Viva Connections, no. Pero creo que ese sí nos sirve. Ese que me mandó Vero Viva, aquí está. Ese fue un producto que de repente estaba pensando, oh, ok, ¿dónde están los datos? Entonces, de lo que pasaba con esto. Son interesantes. Empezaron a salir otros problemas que no se tenían, ¿no? Cuando hicieron un estudio de tendencias laborales, la gente de Microsoft descubrió que la gente no se siente conectada, porque lo único que estás viendo es la pantalla. ¿Cuántos han estado ustedes en videoconferencias? Seas, por ejemplo, 1-a-1 que no prenden la cámara. Muchas veces. Muchísimas. ¿Y por qué no prendes la cámara? Porque estás así, todo desvelado, con el LED de chueco, y te estás levantando. Por la gente primero prendía la cámara y después se la dejó de prender. Entonces tú tenías la duda de, ¿con quién demonios estoy hablando? ¿Me está haciendo caso o no me está haciendo caso? Empiezas a tener esas dudas que dices, en la mother, ¿qué es esto, no? No tienes el contacto visual, no sabes qué está diciendo la persona, no le entiendes lo que está entendiendo ella. Muchas veces cuando estamos en una junta y estamos vendiendo algo, y eso es importante, yo voy viendo las reacciones. A ver, por ejemplo, alguien hábleme tratando de venderme algo. A ver, Jair, Iván, para que te perdone. Señor Grillo, ustedes. Ya repruébenlo, profe. No, pues repruébalo, lo va a reprobar y le voy a prender fuego. Más bien, voy a hacer que se quede esta materia hasta el resto de sus vidas. Pero si yo estoy hablando y estoy explicando algo y estoy con un cuate así, yo sé que mi mensaje no está llegando si soy un vendedor. Si veo al tipo que lo está viendo, está notando, está pensando algo, puedo entenderlo. Pero de repente, cuando estoy vendiendo y digo, en la torre, ¿le gusta o no le gusta el producto? No lo sé. Con un cliente que de repente tenemos conversaciones y tenemos videoconferencias, me desespera. Les voy a decir por qué. Ahorita ven que mi cámara está enfrente, ¿no? Y me están viendo. Este cuate, su cámara está así. Y les voy a replicar qué es lo que pasa. Entonces él está hablando y está así. ¿Me está haciendo caso?
No me estás haciendo Parece que no. Pues, pues está viendo la pantalla, que es donde está usted, ¿no? Entonces, en teoría sí, pero no lo puede ¿qué ver pantalla? usted. No, porque yo lo estoy viendo de frente y la cámara está aquí. O sea, aquí tengo, si lo quiero ver así, tengo un medio contacto visual contigo. Pero si lo estoy viendo de lado, pues no lo tengo. Entonces, ¿qué riesgo hay yo como área de ventas cuando estoy tratando con un cliente de esa manera? No sé si está gustando mi producto o no. Me vuelve extremadamente complicado. Entonces, ¿qué hago? ¿No? Y fue una de las cosas que se empezó a ver. La gente empezó a darles algo que se llama burnout. Otros empezaron a sentir desconectados y de repente empezaron a ver que hay gente que no le pela. Déjame ver dónde hay otros datos. Aquí estaba. Otra cosa que salió de cuando hizo Qualtrics este estudio, que el 70% de los empleados están muchísimo más estresados y empezó a haber un desgaste mental, ¿no? Entonces, a pesar que tuve el beneficio, la oportunidad de bajarle los costos de operación, el riesgo de que mi fuerza de trabajo se empezara a desmoronar, se creció exponencialmente. Empezó a haber muchísima más rotación de personal y te cambia el asunto. Me voy, por ejemplo, a LinkedIn y ese se me hizo interesante lo que puso un amigo que trabaja en Google. ¿Dónde estaba Javier? Javier. Aquí está. ¿No? Agarra a Javier y lo que dice, después vuelvo a la oficina. ¿Por qué digo que esto es curioso? Javier es un cuate que le sabe muchísimo todo el tema de la nube y todo lo demás, que estaba acostumbrado a trabajar de manera remota, que era raro que fuera a la oficina y estaba emocionado ir a la oficina. Y era por el desgaste mental de estar trabajando remotamente. Y ojo, trabajando en Google. O sea, si logran entrar a Google es una reverenda maravilla porque te tratan como no lo crees. Pero si en una empresa que te tratan extremadamente bien tienes este tipo de desgaste, ¿cuáles son los riesgos que tienes alrededor? Los riesgos de que la gente empiece a sentirse abandonada en su chamba y empiecen a crecer, bueno, porque no se compartió bien esto, deje ponerlo acá, y vamos a ver, así proyecta bien. Ay, no sé por qué no se va a lavar, pero bueno. ¿Cómo empezamos a ver cómo mejorar esto? ¿No? Les tengo que dar recursos, tengo que tener sesiones de coaching psicológico para esta persona. ¿Cómo hago que estas personas, que si bajé el costo de operación de mis oficinas y de mis transportes y todo lo demás, cómo lo vuelvo para que se aprovechen las oportunidades para mejorar los productos? A ver, ¿cuál crecieron a lo loco en esta pandemia? Pues Amazon, Mercado Libre. No sé si han visto el servicio de Justo. Señor Grillo. Justo. Toda la pandemia empiezan varias empresas a desbordar. Este empezó antes de la pandemia, ¿no? Pues nadie la pelaba mucho, no iba a crecer. Esta tuvo su boom gracias a la pandemia. Pues la gente no salía a comprar, pues, oye, yo te llevo el súper, ¿no? A ver, no sé si es barato o no, mira, a ver, descuentos justo, vamos a ver algo. El limón es mejor prueba que nada, ¿verdad? Limón con cepilla. Como podemos ver, si secuestramos a alguien, hay que pedir el pago en limones. qué horror. Sí, cómo se subió el costo del limón. Pero bueno, la gente empezó a comprar en este tipo de cosas. Eran negocios que eran muy pequeños, pero la pandemia se volvió una oportunidad para crecer. Y empiezan a salir negocios. Hay uno que se llama la MUP, si mal no recuerdo. Aquí está. Empieza a salir este tipo de cosas, ¿no? No, pues, oye, pues es que es Uber versión que entreguen cosas. O sea, y resulta que te vuelves repartidor de estos cuates. Así.
Oye, pues trabaja las horas que quieras, si estás en el tráfico, hay los camiones que ponen, ven, tienes que tener esto. Yo creí que estos no iban a acabar moviéndose, pero no, ahorita que estamos yendo bastante a la Condesa, he visto este negocio que creció. ¿Y por qué creció? Porque muchas empresas pues vieron que la única forma de vender era en línea, y a pesar de que la pandemia va bajando, pues ¿cómo siguen vendiendo? Pues en línea. Mucha gente que no compraba en línea no le quedó más remedio. Entonces empezaron, deje prender la luz que ya no me veo yo. Ah, ahora sí ya me veo. Empezaron a ver una área de oportunidad, ¿no? Por ejemplo, las refaccionarias. Ya se volvió un problema. A ver, Cristian dice, también que son las tarjetas de crédito. Sí, no, totalmente. Inclusive, a ver dónde estaba ese que lo guardé porque me dio eh, mucha risa esto. Ese que, en serio, esto está cómico, deje que lo vean. Vean, y a ver dónde estaba. Ah, Agarro, yo estaba muy contento y me llegó una promoción que yo sé que ustedes van a querer. ¿Ya vieron cuánto es la tasa de interés? O sea, aprovecha un crédito con una tasa del 43.5%. Y yo así de, ¿what? Si este banco ni lo tengo yo, vayas a volar este banco. Y te quedas con el ojo cuadrado. Dije, no manches, o sea, qué desesperación tiene que estar el banco para que, más bien, quien en sus 5 sentidos agarras una tasa del 43%. Eso no se hace. Ya hablamos de los temas de los intereses. Entonces no vayan a caer en eso, ¿verdad? No, pero bueno. ¿Qué otra cosa nos da esto? Hablamos de que detecto el tongo. Si yo empiezo a ver las debilidades que tengo en una organización, espérame que tengo a alguien que está entrando acá. Y, claro, este cínico de Jair se fue. ¿Y a dónde estabas, cínico? Que nos dejaste, Jair, vas a ver. Hay un Dios que todo lo ve y todo lo sabe y es ingeniero industrial. Perdón, profe, es que se me fue la conexión de internet. ¿Ya ves? ¿Por qué le hablas feo? Seguramente fue una de tus travesuras. Lo pensaste. Ok. No se preocupe, pasa. Si nosotros podemos identificar las debilidades, puedo mitigarlas y evitar que se presenten esos riesgos, ¿no? Entonces empieza a crecer esto y se vuelve extremadamente importante, ¿no? Cuando empezamos a hacer la evaluación de riesgos, y es bien importante, tenemos que entender que la evaluación de riesgos es un proceso que tiene que fluir, y eso tengo que dejarlo muy bien claro, por toda la organización. Eso es, los gerentes, los coordinadores, las áreas tienen que entender qué son los riesgos y por qué impactan en la operación y por qué existe el control para mitigar esos riesgos. El deber ser es que los riesgos tienen que participar todo el personal. No importa si es el cuate que cuida la puerta, no importa si es el cuate que es el director general, ¿no? Y me hago la referencia. ¿Ustedes creen que un director general pueda cuidar bien la seguridad física de una oficina, de una planta, si no tiene experiencia de eso? No. Pues no, pero ¿qué pasa con el guardia de seguridad que esa es su chamba? Pues sabe dónde hay ruido, sabe por dónde se pueden meter, empieza a conocerlo extremadamente bien, ¿no? Dice, oye, pues mira, fíjate que aquí sí se puede saltar un tipo. O yo he visto que me dio otro trabajo. O lo invitas y le dices, a ver, señores, protección perimetral. ¿Qué riesgos son los que tú ves? Yo veo riesgo aquí, 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 asado. Y lo metes al grupo para esto. Esto me permite hacer una estrategia para mitigar esos riesgos. Y esos riesgos se aplican en toda la organización. Y tenemos que enseñarle a la gente que viva con esa conciencia. A mí me gusta llamarle conciencia de riesgo. A ver, ojo, no es algo negativo. Es algo que se puede volver muy positivo. ¿Ustedes tienen conciencia de riesgo? ¿Les han enseñado eso? A mí sí. Ok. ¿Alguien más? Creo que no.
¿no? A ver, vamos a agarrarnos en una involuntaria. A ver, Rebeca, ¿cómo cruzas una calle? Pues primero te fijas que no venga nada a la derecha e izquierda. Exacto, muy bien. La distancia en la que están y pues si te da tiempo de pasar, pasas. Exacto. Ahí estás teniendo una conciencia de riesgo. ¿Qué fue lo que nos enseñaron cuando éramos chicos? Pues volteas a ambos lados, porque nunca sabes qué pedazo de animal se va a meter en sentido contrario, ¿no? Te frenas, ves si dices paso, ¿no? Y ahora sí vas toreando el carro, ¿no? Dices, ¿a qué velocidad vas? Y es cierto, eso es una conciencia de riesgos. Pues, si nosotros, por ejemplo, nos vamos a Europa y vemos cómo la gente cruza las calles, es totalmente distinto como nosotros hacemos. Nosotros tenemos la conciencia del riesgo que el tipo que va en el carro me va a querer atropellar, ¿no? Y el pecero me va a querer pasar encima. Entonces desconfiamos de ellos. Pero, por ejemplo, en algunos países en Europa, no, pues él se va a frenar. Y tú, a ver, atrévete, ¿no? No, pues la conciencia de riesgos es distinta. Lo mismo en una fábrica, ¿no? Hace muchos años salió el tema donde yo trabajaba en una fabriquita que se llamaba Mecanismos Automotrices. Hubo una pelea con el área de compras, que le estaba diciendo uno de los jefes de producción, ¿por qué te tengo que llenar una orden de compra si siempre te pides lo mismo? El tipo estaba fúrico. Y el que era la gerente de compras, esta Claudia Maldonado, se voltea y le dice, ¿y cómo sabes que yo te lo voy a pedir bien? Pues lo has comprado todo el tiempo. Le dice, no, yo te pido una orden de compra para que tú me digas qué cantidad necesitas, qué tipo de producto necesitas, cuándo lo necesitas, cómo te lo tengo que entregar. Y aunque sea repetitivo, tú me estás dejando un documento que yo lo reviso. Entonces, entra la primera revisión de un par de ojos. Yo lo anoté y lo recibe el jefe de compras. El jefe de compras hace esta revisión de unos ojos y después pasa una revisión de 4 ojos, que soy yo. Yo veo que tú lo hayas llenado, veo que el jefe de compras vea que está bien, yo lo reviso y cuando veo que todo cuadra, que hay algo que se llama totalidad, exactitud y validez, agarro y lo paso al proveedor para que cumpla. Y cuando llega el proveedor a entregar ese producto, llega con la orden de compra que tiene que cuadrar con la factura y que tiene que cuadrar con la entrada del almacén. Si yo pedí 10 toneladas de acero, tiene que entregarme 10 toneladas de acero. Y la factura tiene que venir cobrado las 10 toneladas de acero. ¿Están de acuerdo? Sí. Sí. Y acaban de conocer uno de los controles críticos que se llama un three-way match. Comprobases 3 fuentes de información para llegar a algo, estás conciliando. Esa es una manera de mitigar el riesgo que el producto llegue correctamente y no llegue otro. Es una manera. Esto está diseñado para mitigar el riesgo de piezas faltantes, de producto no conforme y que me lo estén cobrando de más o de menos. Y entonces empezamos nosotros a armar todos nuestros procesos y procedimientos con esta lógica de administración de riesgos, ¿no? Nosotros cuando estaba en la UNAM y estaba en el sistema de gestión de la calidad, cuando poníamos nuestros indicadores, poníamos un máximo mínimo, porque todo proceso se va moviendo en el tiempo, ahorita lo vamos a ver más adelante. Y con estos indicadores yo podía ver cómo se iba comportando, porque es importante entender que los riesgos se van moviendo en el tiempo. No hay un riesgo que se quede siempre en el mismo. ¿Tienes el mismo riesgo que te asalten a las 5 de la mañana que a las 3 de la tarde? No. ¿No? ¿Y por qué? Porque pues, hay menos luz, ¿no? Hay menos gente. El riesgo cambió por el horario. El riesgo cambió, por ejemplo, vámonos en un carro. ¿Qué pasa si un carro no tiene buenos amortiguadores? Pues va a frenar en mayor distancia. El riesgo se eleva por ese problema mecánico por falta de mantenimiento. ¿No? Oye, pues no tiene balatas, pues bueno, no frena, ¿no? Oye, tiene fugas en el sistema de frenos, pues te vas a embarrar. Pues vas poniendo todos estos para mitigar los riesgos de manera considerable, ¿no? ¿Preguntas hasta acá? Por mi parte no, profesor.
¿no? Tengo oferta 3x1, ¿no? ¿Quieren aprovechar? Creo que ahí pasaré. Qué gachos, pero bueno. Ahora, siguiendo con el tema de la administración de riesgos, toda organización tiene que saber identificarlos, evaluarlos, gestionarlos en todos los niveles. Y con esto empezamos a hacer un mapa de calor. Y ese mapa de calor lo tiene que revisar un comité de riesgos. Y empieza a inventariarlos y ver qué es lo que está pasando. Va a haber riesgos que son riesgos inherentes, ahorita vamos a entrar a esa parte, que no vale la pena poner una medida de mitigación porque va a costar más caro, pero mitigar el riesgo que el riesgo por per se. A ver, en una tienda de conveniencia, ¿van a robar la tienda de conveniencia? Pues sí, va a llegar alguien y se va a robar un chicle o se va a llevar algo. ¿Cómo puedo mitigar el riesgo que se lo roben? Pues poner un policía que revise absolutamente todo. Sí puedo hacerlo, pero ¿cuál va a ser el costo de pagarle a ese policía? ¿Ya? Y el costo de oportunidad de que veas que un cuate te está revisando todo el tiempo. Ok, tenemos a Costco y a Sam's que hacen eso, ¿no? No, que se supone que por poco no lo deberían de hacer, pero eso es otra historia. Pero, ojo, ves que se está presentando este tipo de cosas. ¿Vale la pena hacerlo? En estas tiendas sí, por el tipo del valor del producto. En una tienda de conveniencia, pues dices, vivo con el riesgo. Yo sé que me van a robar el 0.2% del valor de mi inventario. Ya ni me preocupo, lo absorbo, porque lo voy a tener que vivir. Y lo tengo, ¿no? Y empiezo a hacer mapa de riesgos. ¿Va a llegar alguien a saltarme con una pistola? Sí. ¿Qué es lo que hago? Hago un corte de caja que cada vez que se junten 2,500 pesos, la caja ya no funcione y obliga a depositar 1,500 pesos, ¿no? Y vamos moviéndonos esto en el tiempo. ¿Preguntas hasta acá? ¿No? Ok. No, profesor. ¿Qué tengo que poner yo de objetivos cuando estoy viendo los riesgos? Tengo que ver riesgos que estén alineados a los objetivos estratégicos, a los objetivos operacionales de la empresa, al cumplimiento del famoso compliance y a la presentación de los resultados financieros, ¿no? De ahí es cuando, por ejemplo, nos ponen una deficiencia o peor aún, se me fue el nombre, no es la deficiencia, una aseveración financiera y ponte a llorar, ¿no? Pero bueno, ya eso lo veremos la próxima clase. Preguntas hasta acá, pequeños saltamontes que ya se durmieron. Yo aquí sigo, profesor. Más te valía. Bueno, entonces, hoy es jueves o martes, ya no sé. Dígame. Lo de la caja, ahorita mencionó que tienen que hacer lo del depósito o sea, que se cierre la caja, ¿no? Sí, porque si tú dejas todo el efectivo, cuando lleguen, pues te pueden dar el porrazo. Entonces tú cierras la caja y ya no puedes cobrar y obligas que lo metan a la caja fuerte y que tú registres la cantidad que metiste a la caja fuerte. Así lo mitigas. Sí, pero es por eso que en eso, o en las cosas estas, en las tiendas así, nada más funciona la caja. La vez pasada mencionó que iba a explicar eso. Ese que la caja es una medida de contención. Y déjame quitar y explicarlo por qué. Déjame para acá. ¿Por qué no me deja quitar ya, ok. La caja, la segunda caja en OXXO se usa para recibir producto y como un respaldo cuando la caja principal no funciona. Si de pura casualidad esa caja deja de funcionar, pues tú necesitas otra caja. Entonces se mueven hacia la siguiente. Y esa es la razón. La segunda caja es recibirlo y un respaldo de la primera. Esa es la razón. Entonces mucha gente cree que es porque no quieren dar servicio. No, ese es el respaldo. O bien cuando la operación es tan masiva en un OXXO y están opere, pues tú no vas a dejar de cobrar para recibir mercancía, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Llega el pallet, estos llegan con una handheld, escanean y descargan esa información en esa caja. O bien, si es un OXXO que no tiene la handheld, tiene que escanear todos los productos. Entonces ponen el pallet y un tipo va escaneándolos así en la tablita, sacan su listado de entrega de inventario, de alta inventario, se lo entregan al otro, lo checan con la orden que salió del camión del CEDIS, ven que concilia, que la cifra control es 0 y vámonos. Pero esa es la razón. Entonces, no es que sea maldición la segunda caja del OXXO abierta, hay una razón lógica.
Muchas gracias. Muchas gracias, son $400,000. ¿Alguien más? No, todo bien. Bueno, entonces nos vemos, ya vi que es jueves. Entonces nos vemos el siguiente martes a la misma hora y en la misma liga del Microsoft Teams. Bonito fin de semana, se portan bien. Gracias, profesor. Buen fin de semana. Gracias, hasta luego. Igualmente, descansen. Gracias, profe. Hasta el martes.